Gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor de estar aquí con ustedes. Solo quisiera explicar que esa primera parte que vamos a dar el día de hoy es nada más, nada menos como una introducción a la segunda y tercera parte, que son acerca de las profecías bíblicas cumplidas en la fe Bahá'í. Así que todo lo que vamos a hablar hoy es una introducción para prepararnos para entrar en el tema de las profecías bíblicas. Un momento, por favor. Ok. Baha'u'lláh compara el cuerpo colectivo de la humanidad con el cuerpo de un hombre individual. Dice así: considerad al mundo como el cuerpo de un hombre que está afligido de diversas dolencias y cuyo alivio depende de la armonización de todos los elementos que lo componen. El cuerpo de un ser humano individual está compuesto de millones de células y el cuerpo colectivo de la humanidad está compuesto de millones de hombres y mujeres. Esos dos cuerpos son vivientes. El cuerpo de un hombre individual sano existen unidad, armonía y cooperación entre las células. Cuando ocurre alguna herida, las células trabajan con armonía para la cicatrización. Cuando ciertas células reciben algún golpe, esto conmueve a todo el cuerpo entero. Similarmente, en el cuerpo colectivo de la humanidad también deben existir unidad, armonía y cooperación entre los hombres, que son componentes de ese cuerpo viviente. Cuando ocurre alguna tragedia, los hombres trabajan con armonía y cooperación para la cicatriz, para la reconstrucción. Cuando ciertos hombres son víctimas de alguna catástrofe, esto conmueve a todo el cuerpo colectivo de la humanidad. Las imágenes que están ahí explican lo que estoy explicando. Todo lo creado tiene su grado o etapa de madurez. El periodo de madurez en la vida de un árbol es el tiempo de su fructificación. Y en el reino humano, el hombre alcanza su madurez cuando la luz de su inteligencia llega a su mayor poder y desarrollo. Del mismo modo, existen periodos y etapas en la vida colectiva de la humanidad. En un momento dado pasó por su etapa de niñez, luego por su periodo de juventud, pero ahora ha entrado en su largamente anunciada fase de madurez, cuyas evidencias se manifiestan por doquier. El cuerpo de un hombre individual crece progresivamente y pasa por varias etapas, como niñez, adolescencia, juventud, y en cierta edad alcanza o comienza a alcanzar la madurez. La vida sana del cuerpo físico de un hombre individual depende de la vida social, diversidad de trabajo y armonía entre el conjunto de sus componentes. Algunas células trabajan en el cerebro, otras en el corazón, en los nervios, en los ojos, en las orejas y así sucesivamente. Recuerden que estamos
desarrollando lo que Baha'u'lláh dijo en la comparación entre un hombre individual con el cuerpo colectivo de la humanidad, que debe haber armonía entre los conjuntos de los componentes. Sobre eso estamos desarrollando ese tema el día de hoy. Similarmente, el cuerpo colectivo de la humanidad también crece progresivamente y pasa por diferentes etapas como niñez, adolescencia, juventud, y en cierta época alcanza la madurez, o mejor dicho, comienza a madurarse. La vida sana del cuerpo colectivo de la humanidad también depende de la vida social, diversidad de trabajo y armonía entre el conjunto de sus componentes. Algunos son gobernantes, otros son abogados, periodistas, médicos, agricultores, maestros y así sucesivamente. Un hombre individual crece físicamente en forma progresiva y comienza a madurarse. También crece intelectualmente en forma progresiva y comienza a madurarse. También debe crecer espiritualmente en forma progresiva y comenzar a madurarse. Lo mismo pasa por el cuerpo colectivo de la humanidad. El cuerpo colectivo de la humanidad también crece físicamente en forma progresiva y comienza a madurarse. Cuando hablamos del crecimiento físico del cuerpo colectivo de la humanidad, nos referimos del tamaño de ese cuerpo, es decir, la población mundial. También crece intelectualmente en forma progresiva y comienza a madurarse. Decimos que también debe crecer espiritualmente en forma progresiva y comenzar a madurarse. A continuación, analizaremos estos tres aspectos del conocimiento, del crecimiento para un hombre individual y para el cuerpo colectivo de la humanidad. El crecimiento físico de un hombre individual es progresivo y su madurez física comienza en cierta edad. Una de las señales del comienzo de madurez en el ser humano individual es un aumento muy acelerado en el crecimiento no sucedido en los años anteriores. Quiere decir, alrededor de 15 años de edad, más o menos, es el comienzo de madurarse. Si nosotros viéramos ese diagrama, vemos que el crecimiento en los primeros años hasta el comienzo de madurez es progresivo, gradual, pero es muy lento el aumento. Pero cuando comienza a madurarse, el aumento es muy acelerado. Por ejemplo, puede en un año duplicar el tamaño del cuerpo. La voz se altera. Muchas cosas pasan, las cuales marcan el comienzo de maduración. El crecimiento intelectual de un hombre individual también es progresivo y su madurez intelectual comienza en cierta edad. Como vemos, el crecimiento intelectual comienza en la casa desde que los papás empiezan a dar una educación elemental a sus hijos. Posteriormente, mandamos a nuestros hijos a la escuela y ese crecimiento intelectual es progresivo y grado por grado en la escuela. Vemos que una de las señales del comienzo de madurez en el ser humano es un aumento acelerado
en el crecimiento no sucedidos en los años anteriores. Si vemos en esa misma curva, por ejemplo, digamos aquí en la escuela, tal vez en el primer grado, quizás un solo libro se estudia. Y así, en los primeros años, el aumento del conocimiento es muy lento, muy progresivo, pero no es muy acelerado. Pero cuando comienza a madurarse, las cosas se ponen puesta para arriba muy rápidamente. Por ejemplo, digamos, si un joven va a la universidad, por ejemplo, en un día o en una semana puede estudiar equivalente a todo lo que estudió desde su niñez hasta el comienzo de su madurez. Eso significa que algo importante ha sucedido en este comienzo de madurez. El crecimiento espiritual de un hombre individual también debe ser progresivo y su madurez intelectual tiene que comenzarse en cierta edad. Vemos algunas palabras de Baha'u'lláh: el hombre es el talismán supremo, sin embargo, la falta de una educación adecuada ha privado de aquello que inherentemente posee. Considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de estos. Vemos que esa misma curva que trazamos anteriormente también es para ese crecimiento espiritual. En los primeros años de niñez, ese crecimiento es lento. Cuando comienza a madurarse, se va a poner muy acelerado. Pero eso tal vez no se ve muy bien en la sociedad porque esa educación espiritual en realidad falta mucho ahorita para llegar a ese punto del cual estamos hablando. Por ejemplo, le digo un ejemplo: un niño cuando está muy pequeño, a las 3 de la madrugada levanta a su madre, tal vez es como si fuera egoísta, quiere su leche, no importa que la madre está dormida. Y así sucesivamente, pero llega un momento hasta puede dar su vida para su madre, cuando se madura y entiende las verdades espirituales. Ahora entramos en una etapa. Estos 3 crecimientos de un hombre individual son paralelos cuando es sano, ¿verdad? Crecimientos en un hombre individual y sano son paralelos y bien equilibrados. Es decir, si en cierta edad comienza a madurarse físicamente, paralelamente en la misma edad tiene que comenzar a madurarse intelectualmente. En la misma edad aproximadamente tiene que comenzar a madurarse espiritualmente. Si no, va a haber un desequilibrio. Por lo que decimos, sería un hombre desequilibrado si hubiera crecido demasiado físicamente y se encontrara retrasado intelectualmente. Ustedes han visto en la sociedad algunas personas que son retrasados mentales, que tienen ese desequilibrio. También sería un hombre desequilibrado si hubiera crecido demasiado, tanto física como intelectualmente, y se encontrara retrasado espiritualmente. Puede ser que una persona tenga un crecimiento perfecto físico y una maduración física y un crecimiento intelectual también bien maduro, pero por no haber crecido espiritualmente, puede cometer cosas que en realidad son desastrosas para él mismo y para la sociedad. Eso se considera como un desequilibrio también. Habiendo ya analizado los 3 aspectos del crecimiento de un hombre individual, ahora a continuación analizaremos estos 3 aspectos del crecimiento para el cuerpo colectivo de la humanidad.
el crecimiento físico del cuerpo colectivo de la humanidad es progresivo y su madurez física comienza en cierta edad. De ahora en adelante vamos a dar datos históricos, datos de las cosas que han pasado con la población mundial. Una de las señales del crecimiento de madurez en el cuerpo colectivo de la humanidad es un aumento muy acelerado en el crecimiento no sucedido en las épocas anteriores. A continuación veremos que esto precisamente ocurrió alrededor de 1844 según el crecimiento de la población mundial. En el año 1 en tiempo de Cristo, según dicen los libros, y también en una parte de las Naciones Unidas, dice que habían 170 millones de habitantes en todo el mundo. Entonces la humanidad progresivamente aumentó de población, es decir, ese cuerpo creció y creció lentamente hasta 1830, en donde tenemos datos, o no se fue una estimación a través de censo mundial, o que alcanzó a 1.000 millones de habitantes. En el año 1844, del cual estamos hablando, no hubo ningún dato para poner ahí. Pero en 1930, 100 años después, se duplica. De 1.000 millones llega a 2.000 millones de habitantes. Solo pueden ver qué salto, qué aceleración. Y eso no es nada todavía. En 1968, 38 años después, alcanza 3.4 mil millones de habitantes. Aquí en 16 años aumenta 1.4 mil millones, cosa que desde el principio de la historia hasta antes de 1844 no había alcanzado. En 1984 alcanza 4.7 mil millones y en el año 19, el año pasado, había alcanzado a 7.7 mil millones de habitantes. Eso no es un invento, eso es algo que ha ocurrido y que está demostrando que es válido lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver en una publicación que es de United Kingdom, que es de Inglaterra, existe una absoluta concordancia entre ambas gráficas. Ese gráfica yo lo bajé de internet. Si ustedes ven, la línea negra es la población mundial y esa línea roja. Buenas, ¿qué saben? Y esta línea roja que está aquí es el crecimiento de la población de Inglaterra. Y cuando ustedes ven aquí dice 1800, 1900, más o menos entre 1800 y 1900 ocurrió ese punto crítico, marcando que algo ocurrió en ese año. Nosotros podemos decir que comenzó a madurarse porque las cosas se pusieron muy aceleradas. El crecimiento intelectual del cuerpo colectivo de la humanidad también es progresivo y su madurez intelectual comienza en cierta edad. También aquí tenemos datos históricos, datos de las cosas que han pasado en la ciencia. Una de las señales del comienzo de madurez en el cuerpo colectivo de la humanidad es un aumento acelerado en el crecimiento no sucedidos en las épocas anteriores. A continuación veremos que esto precisamente ocurrió alrededor de 1844, según el crecimiento de la ciencia. Comenzó esa comunicación mundial con el telégrafo precisamente
en el mismo año 1844, en la misma noche que la fe Bahá'í comenzó en Irán, en Persia, se transmitió el primer telegrama oficial en los Estados Unidos y dio inicio a la comunicación masiva mundial. Después del lanzamiento del telégrafo en 1844, todas las ciencias y tecnologías se experimentaron una aceleración enorme en el crecimiento, como por ejemplo, teléfono, luz eléctrica, el automóvil, aviones, la televisión, las computadoras, naves espaciales, satélites de comunicación, celulares que tenemos a nuestro alcance, y algo que quiero agregar es ese mismo Zoom a través del cual estamos hablando nosotros ahorita. Imagínense qué enorme desarrollo científico está atrás de esto. 500 personas a la vez en diferentes partes del mundo pueden verse, pueden hablar uno con el otro. ¿Qué tecnología está atrás de esto? Ahora vamos a dar otros datos en cuanto a la velocidad alcanzada para ver qué magnitud tiene. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en ese año 1844? Hasta el año 1840, la velocidad máxima alcanzada por el hombre fue 19 kilómetros por hora. Tal vez por barcos neumáticos, por caballo, no sé cómo, pero ese es un dato que yo encontré. En el año 1924, pocos años después, alcanza 115 kilómetros por hora por medio de automóvil. Y luego alcanzó alrededor de 2,000 kilómetros por hora, quizás por aviones. Y alrededor de 1969 alcanzó 40,000 kilómetros por hora. Cuando Cristóbal Colón, alrededor de 1500, cruzó el Océano Atlántico en 4 meses, mientras que Charles Lindbergh, el aviador norteamericano, sobrevoló el mismo Océano Atlántico en 1927 en 36 horas. Neil Armstrong, en el año 1969, viajó a la Luna 300,000 kilómetros de distancia en 3 días. Ahora ustedes ven que esa curva de lo cual estábamos hablando es muy verídica. No es un invento, en realidad la historia lo está demostrando. Ahora vamos a ver, todavía las cosas son mucho más grandes. Anterior al año 1844, quiere decir alrededor de 1500, cuando Cristóbal Colón descubrió a América, envió un mensaje a Europa, si no me equivoco, a España, para decir que había descubierto un nuevo continente. Y ese mensaje tardó 6 meses de llegar, mientras que cuando Neil Armstrong, en el año 1969, caminaba sobre la Luna, su imagen televisiva llegaba a la Tierra en un solo segundo. Es decir, con una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Eso es la realidad, en realidad, la velocidad de comunicación actual alcanzado por la ciencia. Esa es la velocidad con la cual nosotros estamos comunicados en ese momento, estamos viendo nuestras imágenes y nuestra voz. Ahora bien, los 3
crecimientos del cuerpo colectivo de la humanidad también deben ser paralelos y bien equilibrados. No puede ser que la humanidad haya alcanzado físicamente una población mundial como ahora, que la ciencia no haya desarrollado, que no haya hecho camiones, tren, transporte, mecanización de agricultura, todas esas cosas. Entonces, no hubiéramos podido sobrevivir de esa forma. Quiere decir, esos crecimientos tienen que estar paralelos. Lo mismo que dijimos para el hombre individual, también es para el cuerpo colectivo de la humanidad. ¿Sería el cuerpo colectivo de la humanidad desequilibrado si hubiera crecido demasiado físicamente y se encontrara retrasado intelectualmente? Cosa que en realidad no ha ocurrido. Hoy el mundo entero está unificado y nos podemos ver y nos podemos platicar juntos en todas partes. Ahora bien, ¿sería el cuerpo colectivo de la humanidad desequilibrado si hubiera crecido demasiado, tanto física como intelectualmente, y se encontrara retrasado espiritualmente? En cierta forma, eso se echa de ver, pero vamos a ver que Dios en realidad es creador de nosotros. Él nos ha creado y Él siempre nos ha cuidado. Cada vez que hemos tenido la necesidad espiritual, Él ha mandado a sus mensajeros. Entonces decimos, Dios amando a la humanidad exactamente en el mismo año 1844, en que comenzaron tanto la madurez física como la intelectual, dio inicio a la madurez espiritual de la humanidad, enviando al Bab, el precursor, y a Baha'u'llah como el fundador de la fe Baha'i. Hemos demostrado tanto lógicamente como por los hechos evidentes que han sucedido que la madurez espiritual de la humanidad tuvo que haber comenzado en 1844. A continuación, en la segunda parte de esa presentación, demostraremos que la Sagrada Biblia también promete el mismo año 1844 como el tiempo del fin y como el tiempo de la venida del prometido. Comienzo a dar un par de profecías y Sani y los demás me van a decir si sigo o no. Algunos años antes de 1844, muchos de los estudiosos de la Biblia, basándose en algunas de las profecías que presentaremos a continuación, anunciaron que Cristo retornaría en el periodo entre 1843 a 1845. Aquí doy una pausa para decir que no solo aquí en los Estados Unidos, en el occidente ocurrió esto, sino que en el oriente también muchas personas antes de 1844 anunciaron que la venida del prometido está muy, muy cerca. El estadounidense William Miller, uno de estos estudiosos y fundador de la Iglesia Adventista, desde 1831 pronunciaba conferencias sobre la segunda venida de Cristo. Veamos un par de sus declaraciones. La evidencia brota por todas partes. Atentos, el Salvador llega. Mis principios en breve son que Jesucristo vendrá otra vez a esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión de la misma, con todos los santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843
y el 21 de marzo de 1844. Tengo que quitarme esto. ¿Cómo no? Posteriormente, William Miller y sus seguidores, al ver que en ese periodo no ocurrió según ellos esperaban, fijaron otras dos fechas. Ellos fijaron la fecha de 18 de abril de 1844 y después lo pasaron a 22 de octubre de 1844. Aunque William Miller y sus seguidores y en otras partes del mundo con mucho mérito habían acertado el año del cumplimiento de las profecías, sin embargo, esperaban que ellas se cumplieran literalmente, como por ejemplo, esperaban el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas del cielo, la resurrección física de los muertos, la venida de Cristo sobre las nubes del cielo, y finalmente, al ver que ninguna de estas cosas ocurrieron, se decepcionaron grandemente y el mismo William Miller escribió: confieso mi error y reconozco mi decepción, pero aún creo que el día del Señor está cerca, casi a la puerta. Pido a Dios que dé mucha elevación al espíritu de William Miller en el otro mundo, porque en realidad él no se había equivocado. Ahora, las profecías de Daniel concernientes a la primera y segunda venida. En Chile. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas, es decir, en la última semana, se quitará la vida al Mesías. En la profecía dice desde la salida de la orden para la reconstrucción de Jerusalén. En la Biblia ellos encontraron 4 edictos de reyes que ordenaron la restauración de Jerusalén. El primer decreto es de Ciro, el rey de Persia, en el año 536 a.C., registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, no fue cumplido. Entonces, esa fecha no fue válida. Segundo fue de Darío, también el rey de Persia. Y eso tampoco fue cumplido. El tercero es el decreto de Artajerjes en el año 457 años antes de Cristo, registrado en el libro de Esdras, capítulo 7. Fue cumplido por otro decreto del mismo rey. Nuevo decreto del mismo Artajerjes en 444 años antes de Cristo. Eso dio cumplimiento a la primera orden. Entonces, la que sí vale es el de 457 años antes de Cristo. Pero ¿cómo se calcula? Ahí decía 70 semanas. Cada semana tiene 7 días. 70 por 7 suman 490 días. Como en la Biblia en varias partes dice que 1 año por cada día o día por año te lo he dado, entonces serían 490 años. Desde 457 años antes de Cristo, cuando salió esa orden, hasta 33 años de edad que tuvo Cristo, cuando lo crucificaron, pasaron exactamente 490 años solares. ¿Por qué años solares? Porque esa profecía fue
es bíblica, se calcula con los días bíblicos que meses bíblicos que cada mes tiene 30 días, y se cumplieron con años solares en aquel tiempo. Se recomienda leer el libro Contestación a unas preguntas de Abdul Baha, porque lo que se puso aquí, en realidad Abdul Baha en 3 o 4 o 5 páginas lo explica perfectamente, bien. Pero aquí solo hemos puesto una breve explicación de ello. Ahora, las profecías de Daniel en la primera y ahora en la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, ese capítulo de Mateo es muy famoso porque en ese capítulo comienza cuando los discípulos preguntan a Cristo cuándo viene, y él versículo por versículo en diferentes maneras habla como él va a venir. Le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Contestó Jesús, por tanto, cuando veréis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Muy bien, entonces vamos a ver dónde, en qué versículo Daniel habló del fin de la venida y de abominación desoladora. Dice Daniel, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. Ese mapa que está aquí es mapa de Persia de aquel entonces, de tiempo de Daniel, tiempos bíblicos. Ese dominio era muy grande. Pero la línea discontinua que ustedes ven aquí es Persia actual, o sea, Irán, en donde la fe Bahá'í comenzó en 1844. Y Susa está a suroeste de Irán actual, donde Daniel estuvo ahí, y la tumba de Daniel también precisamente está en esa parte de Irán. Dice Daniel, vi en visión y cuando la vi yo estaba, ¿dónde? Yo estaba en Susa, aquí, en sur de Persia, en sur de Irán actual. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Si ustedes van a diccionario, esos dos son sinónimos. Abominación es prevaricación. Desoladora es asoladora, son iguales. Es cuestión de traducción de las Biblias. Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Dice, luego el santuario será purificado. Entonces, en un par de versículos más adelante dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Fíjese muy bien, aquí le preguntaron a Cristo, ¿cuándo va a ser tu venida y el fin? Entonces aquí dice que esa visión es para el fin. Cristo dijo, vean lo que dice acerca de abominación desoladora, que dijo Daniel, cabal Daniel, en esa parte de la Biblia habla de esto. Ahora, como dijo 2300 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Y como dijimos que en la Biblia dice que día por un año por cada día, serían 2300 años. Es decir, calculando desde la misma fecha en que se calculó para la primera venida de Cristo, calculando desde la misma fecha, esa profecía se cumple en 1844. 457 años antes de Cristo, más 1843
3 años que pasaron del año 1 al 1844 suman exactamente 2300 años solares. No sé si quieren que seguimos otras profecías o le damos una pausa si hay algún comentario o lo dejamos para próxima oportunidad. Ustedes me dirán. No, está muy bonito, querido Soheil. Esta parte podríamos un poquito, ¿cómo puedo decir? Ampliarla, esta parte o explicarla con otra, o nuevamente, porque siempre en esta, aquí hay como, por los números, como que nos mareamos un poco todos. Si fuera posible. ¿Cómo no? Entonces voy a repetir. En Mateo 24 preguntan a Cristo cuándo viene. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En algunos lugares, fin del siglo también es fin del mundo, según la Biblia. Cristo contesta, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Muy bien, vamos a ver lo que el profeta Daniel, él dice, el que lee entienda. Vamos a leer a ver si entendemos. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que está en sur de Persia, en sur de Irán, suroeste. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, que es lo mismo que abominación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Solo quería decir, la vez pasada yo estaba dando esa plática en otra parte, una señorita me preguntó, ¿qué significa abominación desoladora? La verdad que yo averigüé en muchas partes, pero más o menos encontré una respuesta, el cual es que abominación es algo detestable. O sea que el santuario, y aquí dice, luego el santuario será purificado. ¿Pero purificado de qué? Purificado precisamente de esa abominación desoladora. Siempre Dios viene, da su palabra para tener una civilización espiritual, para un aumento en la espiritualidad del ser humano, pero a veces el ser humano, digamos, se desvía y cambia las cosas, las religiones se dividen, el egoísmo se interpone y de ahí todas las cosas se arruinan y se ponen como una abominación desoladora. Entonces, el santuario tiene que purificarse de esa abominación desoladora. Es decir, ahora Baha'u'lláh ha venido trayendo nueva ley de Dios, nuevas enseñanzas de Dios para purificación del santuario de Dios, que es la religión de Dios, que es la única religión de Dios. Ahora, esa es la respuesta. Ahora, vamos a ver cálculo de las fechas. Como Daniel decía, entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados. ¿Qué significa? Por eso yo aquí he puesto, se recomienda leer contestación a unas preguntas, porque Abdul Baha en varias páginas explica punto por punto el significado de esas cosas. Pero también Abdul Baha habla ahí que entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados, quiere decir cuando viene un nuevo mensajero de Dios, ellos son los que ocupan el santuario de Dios. El santuario se entrega a ellos, ¿no? Como uno, es decir, Cristo, el santuario de Dios, que era la religión judía, fue entregado a Cristo, digamos. Y así
está hablando cuando en 1844 tiene que venir un nuevo mensajero o tiene que venir ese retorno de Cristo que le preguntaron para que el santuario sea purificada, para que sea ocupada ese santuario de Dios. Muy bien. Como decía, 2.300 tardes y mañanas, que equivalen a 2.300 años. Entonces, desde 457 años antes de Cristo, que había salido el edicto, la orden para restauración de Jerusalén, hasta 1844 pasaron 2.300 años solares. ¿Cómo se calcula? Se agrega 450 años antes, hasta año 1, y 1844 a 1844. Pero en realidad, si calculamos así, va a haber un año de diferencia. Tal vez por eso William Miller había dicho en 83 a 5, algo así había dicho. Pero en realidad, del año 1 al año 1844, han pasado 1843 años. Sumando a 457, suman 2.300 tardes y mañanas, y esa profecía está cumplida cuando Cristo dijo: el que entienda, vaya, dijo acerca de lo que había. Y Daniel cabal predijo que va a ser en este año. En 1844. Así es, que fue justamente la fecha en que inicia la fe Bahá'í con la declaración del Bab. ¿No es Exactamente. cierto? Así es. Correcto. Ahora yo, a veces están cansados, no quieran que sigamos con más. No, sí podemos, claro que sí, podemos continuar. ¿Podemos continuar un poco más? Sí, claro que sí. Desde España estamos contentos y a gusto. Gracias. Y eso gracias. que están... Muy bien, vamos a seguir entonces, un poco más. Pero ustedes me dicen un basta cuando creen que ya es suficiente. Sogel, se dio cuenta que ha estado un Grover González en Houston, ahí está ya conectado. Sí, pero yo vi a Grover, el peruano, el gran sabio, en realidad peruano que estuvo en Guatemala. Yo una vez aquí en Arizona fui a visitarle, pero desde aquel entonces ya no lo he visto. Pero ahorita sí está ahí en la reunión. Correcto. Hola, Sofía. Ah, está aquí. ¿Grover? No. Ok. Al agua, pa. ¿Nos oyen? No creo. ¿Nos Don oyen? Grover. Hay que conectar el micrófono. Don Grover está conectado, es peruano y fue pionero aquí en Guatemala también. Saludos a todos, muchos cariños. Habla. Muy bien, Sogel, muchas gracias por todo. Gracias a las comunidades. Ok. Gusto de oírlo. El gusto es mío. A la Juanja. Recuerdo, hace un par de años nos visitamos aquí en Arizona. Sí, recuerdo bien. ¿Dónde se encuentra ahorita Don Grover? En Houston. En Houston, Houston. Su hijo Percy sí está aquí, ¿verdad? Estaba hasta hoy. Hoy día se va a Dallas. Ah, correcto. Él trabajaba en la Universidad de, ¿cómo se llama? Estatal de Arizona, ¿verdad? Sí, creo. Sí. Trabajaba ahí. Ah, correcto. Bueno, platicamos después. Qué bonito ver a todos los amigos bajáis de todas partes. Un evento tan bonito con gente de todo lado, ¿no? Muy bien. Yo soy la de Grover, Patty, la menor. Yo nací en el Perú, pero pues no pude crecer ahí, no estuve mucho tiempo, pero qué bonito ver a los amigos desde el Perú haciendo tantas cosas maravillosas.
Un abrazo, Grover. Marco te saluda. Un abrazo de Amazonas, Iquitos. Un abrazo, Grover. Ah, bueno, de igual manera. Qué gusto de ver. Saludos de Badí Villar de Perú, que vive en Ecuador. Badí, que está en Sí. Ecuador. Felicidades. Queridos Gracias, amigos, va a Ogel. haber tiempo para poder conversar. Vamos ahora a enfocarnos con la charla Correcto. y continuar para no perder la hilación, porque este es un tema bien ¿no? Que hay que estar sumamente atentos. Muy bien. Gracias. Adelante, por favor. Continuamos. Ahora vamos a hablar de otra profecía. Dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. También Abdul-Bahá explica acerca de esa profecía, si no me equivoco, tal vez varias páginas. Entonces yo solo brevemente voy a explicar de esa profecía. Es una profecía, vamos a hablar de tiempo. Un tiempo, dice ahí, también dijo tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año. Tiempos son 2 años. La mitad de un tiempo es medio año. Un año tiene 12 meses, 2 años tiene 24 meses y medio año tiene 6 meses. Sumando 12 más 24 más 6 son 42 meses. Y como cada mes tiene 30 días, son 1260 días. Igual de la profecía anterior, si recuerdan. Entonces son 1260 años. Pero Abdul-Bahá dice que esa profecía comienza desde la declaración de Mahoma y se cumple en la declaración de Bahá'u'lláh. Dice ahí, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, dice. Ahora, vamos a ver. Tal vez hubo un problema ahí. Desde la dispensación, inicio de la dispensación de Muhammad. Correcto. Entonces, desde la declaración de Mahoma en el año 612 hasta la declaración del Bab en 1800 de Bahá'u'lláh, 863, transcurrieron 1290 años. Yo creo que hubo una confusión aquí. Vamos a ver. No hay ninguna confusión. No, está bien, porque es 1260 años lunares desde el inicio de la dispensación de Muhammad, que es desde la Égira hasta la declaración del Bab, la Égira 622. Sí, pero en realidad pasaron 1290 años lunares desde 1290, desde 612, que fue declaración de Mahoma, hasta 1863. Ahora, en Mateo 24, ¿recuerdan esa pregunta que hicieron a Cristo? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora vemos otra respuesta de Cristo. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin.
La palabra evangelio quiere decir buena nueva. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, para dar buena nueva que algún día el reino de Dios vendrá. En otro versículo dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Ahora dice, porque para esto he sido enviado. Quiere decir, Dios me ha enviado para anunciar que el reino de Dios va a llegar sobre la tierra. Y también dijo a sus seguidores, id por todo el mundo y predicad el evangelio, quiere decir la buena nueva a toda criatura. Y no solo bastó de decir esas cosas, sino que enseñó una oración también a sus seguidores, diciendo lo siguiente, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea que aquí está diciendo que él está anunciando que el reino viene, enseña esa oración que todos los días, los domingos se leen en las iglesias, suplicando a Dios para que ese reino viniera. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Sabemos que el reino de Dios en el cielo es reino de justicia, paz, mientras que en la tierra tiene que establecerse también esto. Ahora, esta profecía fue cumplida en el año 1844. Para mayor información, se recomienda leer capítulo 3 del libro Ladrón en la Noche. Una referencia de ese libro Ladrón en la Noche dice que en el año 1804 fue organizada la Sociedad Bíblica y Británica y Extranjera y en el año 1816 fue formada la Sociedad Bíblica Americana, publicando millones de Biblias para todo el mundo. En el año 1844, dice en ese libro, ya los misioneros estaban evangelizando en el interior de África y China, cumpliendo la predicación de ese evangelio a toda criatura. Entonces, esa profecía también está cumplida. Ahora, en otra profecía de Lucas dice, y caerán a filo de espada, se refiere a los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Gentil significa no judío. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ok, aquí en Lucas habla de que Jerusalén será hollada por los gentiles y que hasta que los tiempos de los gentiles se terminen, entonces vendrá el fin. Ahora aquí en Apocalipsis refiriéndose a lo mismo da fecha. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 veces. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. También en contestación a unas preguntas, Abdul-Baha muy detalladamente habla de esa profecía. Yo rápidamente voy a dar una explicación muy rápida. Los gentiles fueron los musulmanes quienes conquistaron a Jerusalén y dispersaron a los judíos por todo el mundo. Pero Abdul-Baha dice que esa profecía en 2 sentidos se cumple. Uno, el sentido material, porque desde que vinieron los musulmanes, sí, llegaron a Jerusalén, echaron fuera a ellos, a los judíos los dispersaron a todo el mundo. Pero también aquí en la misma profecía dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Abdullah dice que esa religión ya fue entregado a la religión musulmana.
Pero ¿por qué dice el patio que está fuera del templo? Abdul-Wahab dice que cada religión tiene dos partes. Una parte esencial y una parte de los reglamentos, cosas así. Dice que la parte esencial es incambiable, pero la parte material de la religión debe cambiarse. Son transacciones, la ley de sacerdocio, matrimonio, ese tipo de leyes. Quiere decir, esa parte de la religión que se cambia de época en época fue entregado a los gentiles, a los musulmanes, que ocuparon la religión de Dios, mientras que la parte del santo de los santos, que es la parte esencial de la religión que nunca se cambia, no fue tocada. Esa es la interpretación que Abdul-Wahab da en cuanto a lo figurado, que también ocurrió esto. Ahora, pero en cuanto a lo físico, los musulmanes llegaron ahí, dispersaron a los judíos. Ahora vamos a ver qué pasó después. El 21 de marzo de 1844, el gobierno turco firmó, porque el gobierno turco dominaba a esas tierras sagradas, Jerusalén y todo esto en aquel entonces, los otomanos. El gobierno turco firmó el documento llamado Edicto de Tolerancia, permitiendo la libertad religiosa. Fue desde entonces que los judíos empezaron a regresar a su tierra. Ahora vamos a ver las fechas que da en Apocalipsis. Ahí decía que, y los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Quiere decir, desde que comenzó la religión musulmana hasta 1844 pasaron 1260 años lunares. ¿Por qué lunares? Porque ese es el calendario de esa religión que llegó. Es la religión maometana. Y si ustedes ven, el año 1260 del calendario musulmán converge con 1844 del calendario cristiano. Ahora, ¿cómo se calcula? 42 por 30 son 1260 días. Esos 42 meses que había dicho. Y como cada día equivale a un año, son 1260 años. Esa profecía se calcula con años lunares porque fue cumplida por la religión musulmana, cuyo calendario es lunar. También hay otra profecía para dar más testimonio que en algunas palabras que aquí decía. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Es una profecía que ha sido cumplida con la venida de Bahá'u'lláh. Ahorita es Israel, todos han regresado. Y aquí en esta profecía también dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿cuándo se cumplió el tiempo de los gentiles? Cuando se terminó la autoridad espiritual en realidad de la religión musulmana, porque entró una nueva religión en ese día. Entonces, en esta época es donde los gentiles, sus tiempos ya se cumplieron. Dice, y también aquí donde dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, Abdul-Wahab dice que esos dos testigos son Mahoma y su yerno Ali, que ellos en realidad tenían autoridad para que en este periodo su religión rija o regiera, no sé cómo es la palabra en español. Yo me imagino que están cansados. Sigo, paro, comentarios. Sí. Querido Soheil, más bien podemos dar paso a las preguntas y los comentarios para esto, pero es una cosa muy bonita y en la historia religiosa de la humanidad, como desde el punto de vista Bahá'í, la religión es una y Dios nos envía a sus mensajeros. Por lo tanto, las profecías están unificadas. Por eso es que aquí en esta profecía de los 1260 años,
estamos hablando del calendario musulmán, porque ahí cuando se profetiza esto, lo profetiza Daniel, ya para Daniel toda la religión era lo mismo, no importaba si era Jesús, si era Muhammad, etc. La profecía es continua porque la religión es una sola. Entonces, por eso es que aquí 1260 años y realmente muy pocos pudieron llegar a esta conclusión, ¿no? A esta conclusión. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la explicación de Abdul Baha, que lo dice también muy claro y era con lo que tú lo has también reforzado, muy claro, pero hay que dar paso también a las preguntas de las personas que quieran hacer alguna inquietud que tengan. Adelante, amigos, son libres, por favor, de preguntar. Gracias. Sí, yo por acá. Yo tengo una Adelante, pregunta. Eduardo Roy. Sí, yo tengo una pregunta referente al tema de cuando Jesús dice que Él se sentará en el trono en la montaña de Dios y gobernará y su Padre gobernará sobre el mundo entero. ¿Qué se puede entrar un poco más de detalles sobre esa profecía? La verdad que no, yo no puedo contestar porque no he estudiado esa profecía. Disculpe, yo no puedo decir algo que no lo sé. Gracias. Si alguien más tiene la respuesta, por favor que comparta. ¿Ah? No, un toyo no. Dice que, sentará en la montaña de Dios. Sí, estamos comentando acerca de las profecías de Daniel que están justo en la exposición y podríamos preguntar acerca de lo que se ha expuesto para poder aclarar un poquito más, ¿sí? Gracias. No sé, Marco, ¿quieres hacer alguna pregunta? Has abierto tu micrófono. Hola, señor Soel, solamente para que nos aclare un poquito esta fecha de los edictos y cómo es que coinciden las 1290 días. ¿Cómo es que llegamos a los 1260 días? ¿Con qué edicto? Porque hay dos fechas, 1260 y 1290 días. ¿Cómo es que coordinamos esto, sincronizamos este asunto? Sí, o sea que la verdad que hay una confusión en en ese slide. Yo creo que yo no lo puse a alguna parte. Por eso es que tambaleé un poco. Algunas palabras de Abdul Baha que estaba agregando no están ahí. Tal vez podemos yo lo voy a volver a leer las palabras de Abdul Baha y le voy a agregar a ese slide y cuando sigamos, entonces vamos a aclarar esa situación. O sea que Abdul Baha, pero le puedo dar una referencia. Si usted quiere la referencia, en el libro de contestación a unas preguntas, Abdul Baha habla perfectamente acerca de esto. Gracias. Badí, adelante, ¿Aló? Badí. Sí, Badí, adelante. Sí, buenas noches, o ya casi noche. Sí, quería comentar algo. El año de 1844, que es el año que está mencionado en profecías de la Biblia y que es muy importante en la causa, porque es el año que nace la fe, también está relacionado con el surgimiento de algunos movimientos cristianos que daban mucha importancia a este año o años que rodeaban esta fecha. Uno de esos grupos es los adventistas. Los cristianos adventistas dan mucha importancia al año 1844 porque es el año en el cual ellos inicialmente esperaban la llegada de Cristo.
Y como no se dio de la manera literal como ellos estaban esperando, entonces ellos cambiaron sus interpretaciones y siguieron dando importancia a esa fecha. Solamente que lo entendieron de una manera que fue muy diferente, ¿no? Pero es algo que está muy relacionado, digamos, a la historia de la fe. Quise mencionar eso, disculpen, porque mi madre fue cristiana adventista, nació en una familia cristiana adventista y fue la única persona de su familia que aceptó la causa Bahá'í, porque mis demás tías, primos, por ahí tengo 2 pastores, parientes y otros más que ocupan funciones dentro de esa organización. Muy bien. Mire, lo que yo pudiera decir es que no sé si usted no estaba presente cuando hablamos de ese tema. Ahorita lo tengo en la pantalla acerca de William Miller y otros investigadores. Pero hay otros libros, o sea que después de que William Miller dijo que reconozco mi decepción y mi error, entonces, como ve usted aquí abajo, William Miller dijo, confieso mi error y reconozco mi decepción, pero aún creo que el día del Señor está cerca, casi a la puerta. Pero después de William Miller, en la iglesia adventista surgieron otras personas como Elena White. Elena White, como agarró el liderazgo de la iglesia y ella tiene varios libros, pero creo que ellos después, como en la profecía decía que el santuario será purificado, entonces ellos tomaron de que ellos mismos eran la purificación de ese santuario, o sea que se originó como una nueva denominación cristiana en realidad. Sí, disculpe, es que yo no estuve desde un principio porque estaba en una reunión de teletrabajo, entonces apenas terminé yo me conecté y no vi esta parte que ya usted había mencionado sobre William Miller y los adventistas, la relación que tuvo William Miller, que acertó en el año, pero, o sea, en el cuándo, pero no acertó en el cómo. Correcto. Así es. Buenas noches, Soheil. Ante todo, muchas gracias por tu exposición. Soy Ramín de Perú. Conocí a tu hermano por unos meses nomás. Él ya se fue de Perú hace muchísimos años. Volviendo a la consulta que hicieron sobre el año 1290 y 1260, lo que tenemos es que el 1260 coincide con la declaración del Bab, el 1844, y 1290 coincide con la declaración pública de Baha'u'lláh en el jardín de Rizwan en afueras de Bagdad. Abdul Baha, en contestación a algunas preguntas, les voy a leer, ¿no?, lo que dice Abdul Baha. Él dice, más adelante en el versículo 11, está hablando de Daniel, se dice, y desde el tiempo en que el sacrificio continuo o diario en algunas Biblias se ha suprimido hasta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay 2 fechas ahí, aparte de los 1260. Abdul Baha sigue. El comienzo de este cómputo lunar, son años lunares, hay que retrotraerlo a la proclamación de la misión profética de Mahoma en el país de Hejaz. Sabemos que este fue en el año 622. El acontecimiento que tuvo lugar 3 años después del comienzo de la misión propiamente dicha. Abdul Baha explica que en efecto al principio la condición profética de Mahoma se mantuvo en secreto. Tan solo estaban enterados de ella Khadija, su esposa Khadija, y Ibn Nafal,
Después, pasados estos 3 años, la declaración se hizo pública. Entonces, si Abdul Baha dice que debemos de tomar 3 años después de la aparición, digamos, de Mahoma, y esto nos da hasta 1863 los 1290 años lunares. Y también menciona algo más sobre, eso es más adelante, de los 1335 días, que eso coincide con el año 1963, la elección de la primera Casa de Justicia, el establecimiento de esa institución suprema en la tierra. Muy Gracias. bien. La última parte, Shoghi Afandi lo explica, ¿verdad? Acerca de 1963, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, en Dios pasa, Shoghi Effendi menciona eso. Shoghi Effendi hace una mención de esto en un principio cuando habla de la declaración de Baha'u'llah en el jardín de Rezwan en Bagdad, y dice que ese día, esa ocasión, empezó a correr ya los últimos 100 años de los 1335 días. Y que sabemos que 100 años después, en el primer, digamos, centenario de la declaración de Baha'u'llah, fue elegida la Casa de Justicia. Casa de Justicia. Correcto. Solamente que aquí está en ese slide de donde yo en realidad tenía que pegar la profecía que hablaba de 1290 días, pero yo no sé cómo se me pasó por alto cuando hice ese programa. Eso pasa, no te preocupes, eso pasa. Pero sí, bueno, nosotros los que somos bajáis entendemos esta parte. Gracias, creo que quería decir algo Lesky. Por el momento no. Ok, Lesky, gracias. Queridos Ojei, muy interesante realmente, una manera bastante detallada, como nos has explicado también, la forma del desarrollo de la humanidad y haciendo el paralelo con el desarrollo del ser humano. Cómo son esas 3 fases de desarrollo que tienen que ir paralelas y que a veces, así como a un ser humano que no madura, se ve todo lo pernicioso que es. Muchos de nosotros, o casi todos nosotros, digamos, también no estamos maduros espiritualmente al grado que debiéramos estar, ¿no? Y la fe Bahá'í trae justamente las enseñanzas para lograr y desarrollar esa parte espiritual que requiere educación. Y un poco estas charlas nos sirven para darnos darnos como una pequeña pincelada y darnos esas ganas de investigar más y sumergirnos en las enseñanzas de Baha'u'llah. Y es a lo que todos nosotros invitamos también a todos los amigos a que se sumerjan en las palabras de Baha'u'llah,